el nacionalismo ucraniano, una vez que logra la independencia Ucrania, no tiene muchos referentes históricos. Entonces, uno de los referentes históricos en los que encontró raíces, pues era la UPA, el ejército insurgente ucraniano, y su líder Stepan Bandera, ¿no? Que lucharon contra la Unión Soviética, que perpetraron el holocausto judío en Ucrania, son los principales responsables del holocausto judío en Ucrania, y además hicieron diferentes masacres contra el pueblo gitano, contra polacos, también especialmente, y además también contra minorías rusas o ucranianos no nacionalistas. En el oeste del país se creó un partido en los años 90 que era el Partido Social Nacional Ucraniano. Cuando entra el siglo XXI cambia su nombre a Svoboda. En el año 2012 mismo el Parlamento Europeo aprobó una resolución condenando a este partido por antisemita, xenófobo, etcétera, e instaba a los partidos convencionales ucranianos a que no suscribiesen pactos con este partido. Sin embargo, después del golpe de estado del Maidán, lo que encontramos es pues que este partido tiene 3 ministros en el nuevo gobierno. Además, nos encontramos con que durante el Maidán, grupúsculos de ultraderecha que estaban asociados a los grupos ultras de los equipos de fútbol, ¿no? Y que normalmente profesaban una ideología neonazi, coordinan y crean el Pravi Sector. Este Pravi Sector además se armará durante el Maidán y será una fuerza de choque muy importante del Maidán. De hecho, ellos mismos alardean de haber sido decisivos en el derrocamiento de Yanukovych por su uso de la violencia. A partir de ahí viene la intervención rusa, con la anexión de Crimea primero y luego apoyando a los separatistas en el Donbass. Y bueno, es el inicio oficial de la guerra esto, ¿no? Una guerra que no le llamaban guerra al principio, le llamaban operación antiterrorista para acabar con los separatistas. Y bueno, en esta guerra pues ocupan un papel muy importante las milicias de ultraderecha, ¿no? Se empiezan a organizar milicias de ultraderecha, batallones, el batallón Azov, ¿no? Que se ha hecho famoso ahora en Mariupol. Por ejemplo, Mariupol votó a favor de la independencia y fue una de las primeras ciudades que retomó Kiev, y para ello pues utilizaron también al batallón Azov, que allí se quedó, y allí hizo una limpieza política durante años, ¿no? El batallón Azov. Entonces, estos batallones adquieren mucha importancia porque al principio el gobierno de Kiev no tiene toda la confianza en su ejército, a la vista de lo que ocurrió en Crimea, que una vez se anexiona a Rusia a Crimea, pues más de la mitad del ejército se pasa a las filas del ejército ruso. Los batallones y las milicias de ultraderecha actúan de una suerte de fuerzas de choque y en las que se tiene total confianza porque son fieles a Kiev y tienen muy claro que van a luchar contra los rusos con todo. Estos grupos de ultraderecha son los responsables de haber quemado en la Casa de los Sindicatos, por ejemplo, a más de 40 personas, la Casa de los Sindicatos de Odessa, ¿no? Han sido responsables de razzias contra el pueblo gitano, ¿no? También fueron en gran parte los responsables de que en el año 2014, después del golpe de Estado, no se celebrase el Gay Pride. Su peso en la sociedad ucraniana ha sido muy importante porque se han dedicado, después del golpe de Estado, a hacer persecuciones políticas, ¿no? Buscando disidentes, secuestrándolos, torturándolos, matándolos, haciéndolos desaparecer. Y luego además observamos que los partidos convencionales empiezan a absorber parte de las demandas de estos grupos de ultraderecha y sobre todo del relato simbólico de estos grupos de ultraderecha, ¿no? Pasando el Estado ucraniano pues a considerar a Stepan Bandera y a la ultraderecha de la UPA. De repente pues empiezan a hacer monumentos de gente que luchó en las SS, ¿no? Y se empieza a glorificar un poco ese pasado ultraderechista. La ultraderecha ya no tiene una expresión electoral muy fuerte. Sin embargo, su peso cualitativo sigue siendo enorme, cada vez mayor a través de los batallones que están armados, como decíamos, ¿no? Y que en este sentido ejercen un papel muy importante en la guerra del Donbass desde el año 2014 y ahora en la guerra de invasión que ha iniciado Rusia. De hecho, Zelensky, cuando llegó al poder, sus 2 principales ejes eran, por una parte, lograr la paz, y esto quería decir implementar los acuerdos de paz de Minsk, y por otra parte, mejorar la situación económica, ¿no?
Él empezó con la voluntad de dar pasos adelante en esa implementación de los acuerdos de Minsk y corriendo, pues ya empezó a movilizarse la ultraderecha para cortocircuitar esos intentos, ¿no? Y en eso, pues como decíamos, tienen mucha capacidad de presión, de movilización y muchas veces incluso han amenazado con dar golpes de Estado, ¿no? O con insurrecciones armadas. Eso no quiere decir que sea un país neonazi o de ultraderecha, ¿no? Que el gobierno sea de ultraderecha y que el régimen ucraniano sea de ultraderecha. No, pero ciertamente está glorificando el pasado de ultraderecha y además sabemos que tiene un peso cualitativo la ultraderecha muy importante en los designios de la política ucraniana. Es una excusa barata lo de desnazificar a Ucrania, porque viene a ser, me recuerda a esa excusa también que utiliza Occidente cuando invade, bombardea y ocupa países, ¿no? De democratizar. Democratizar o desnazificar son excusas baratas para atacar países.